Bueno, después de 3 meses de intentarlo, este viernes 13 de mayo, por fin, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha levantado el teléfono rojo. Ha tenido una conversación con Lloyd Austin. No se conocen los detalles, se dice que fue una conversación de carácter técnico, de carácter militar entre ellos, pero sobre todo una conversación que Estados Unidos esperaba ansiosamente para que no vaya a ocurrir un malentendido que acabe en un desastre mundial. Por cierto que también, después de mes y medio de no atenderlo, Vladimir Putin le contestó el teléfono al canciller Olaf Scholz de Alemania. Pero están dispersos en las diferentes universidades del país. Y esta gente sacó un informe en el 2019, febrero, en donde prácticamente enumeraban todas las medidas que habían que hacer para qué cosa. Provocar que Rusia se expandiera, ¿no es cierto?, se involucrara en un esfuerzo de guerra que la debilitara, la desequilibrara y finalmente provocara su derrumbe. Uno dice, pero esto es teoría conspirativa. Mirá, acá está el informe, Sí. está, te lo puedo dejar, está cuando se busca, lamentablemente no está en castellano, está en inglés, pero es impresionante cuando uno mira las medidas que ellos proponen. Por ejemplo, decir, bueno, darle armas letales a Ucrania, favorecer a los rebeldes sirios, promover la liberalización en Bielorrusia, vender gas norteamericano a Europa y bloquear el acceso de Rusia a los mercados europeos. Bueno, mucho de lo que está pasando, Lo ¿no? que está pasando. Entonces, ahora, ¿cuál es la base de todo esto? ¿Esto es nuevo? Julián, no. Hubo un personaje muy importante en la época de Bush padre, Sí. seguramente lo habrás oído nombrar, que era el tal Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz era el número 2 del Pentágono. Sí. El tipo era lo que se llama un halcón en la política de los Estados Unidos, y cuando implosiona la Unión Soviética, él elabora un informe secreto que, sin embargo, se filtró y apareció en el New York Times. El informe es de comienzos del 93, o sea, prácticamente un año después de desaparecida la Unión Soviética, en donde Lemberg dice lo siguiente: no importa que haya caído el comunismo, no importa que ahora no exista la Unión Soviética como tal, Rusia sigue siendo un país enormemente poderoso y por lo tanto un obstáculo a cualquier plan. Особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью их жертв, перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий, американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм. Уважаемые товарищи, сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны: Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей,
дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. No había una sola hoja y ahora la primavera está aquí full, las alergias también. Mientras tanto, la guerra aquí continúa en ese ritmo que a muchos no les place, les gustaría a muchos tener una solución rápida, así tipo Blitzkrieg, victoria tremenda, rápida, y no es así, no funciona así. Aquí en esta ciudad de Donetsk hay una aparente calma, pero esto es como los terremotos en Chile, los temblores que a nadie le da bola aquí. Todos los días, fíjate que hay un servicio especial en un grupo Telegram del gobierno donde informan de cada ataque artillero. Y hoy ha habido más de 15 ataques artilleros, un muerto. Y eso todo en la periferia y a veces en el centro de Donetsk. Ellos detallan si son artillería de 120 milímetros, misiles, cohetes, qué potencia tienen y qué han destruido hoy. Se han destruido varias casas y hay una artillería, un obús que explotó directamente en un edificio residencial. Y esa es la vida cotidiana en Donetsk, donde estamos, como dicen las autoridades, en cualquier momento aquí nos cae una bomba, porque esta gente de las fuerzas ucranianas que están en los alrededores luchando contra las fuerzas rusas y las milicias, en vez de dispararle a las milicias, durante 8 años han estado disparando a la gente, a la población civil, causando miles de muertos, algo que la prensa no reseña. Y en cuanto al terreno militar mismo, estratégico, hoy el líder de acá, lo que podríamos ser el presidente de esta República Popular, Denis Pushilin, dijo que en la zona de Adviivka, que está al norte de Donetsk, pero muy cerca, digamos, unos 20, 30 kilómetros del límite de esta ciudad, allí se está desarrollando uno de los combates más estratégicos de esta operación militar especial. Y esa zona es una zona minera e industrial donde hay una mayor concentración de fuerzas ucranianas. El presidente dijo que era demasiado pronto para poder afirmar que ya están rodeados, que ya se completó el cerco, pero sí que han perdido toda capacidad de movimiento y también de rotación de sus tropas. Entonces, esos son avances estratégicos que ellos están realizando de una manera, según lo informan los comandantes, de no producir un daño a la población, puesto que las fuerzas ucranianas, su estrategia es defenderse entre medio de los edificios, de los hospitales, de las escuelas, mantener a la gente prisionera ahí como escudo humano y generar una tragedia de la cual, por supuesto, se va a culpar, como lo hacen los medios occidentales, a la brutalidad rusa. Marcela. Escucho y todo está... China practica en el desierto el empleo combativo de misiles, y expertos alertan que ensaya ataques contra Taiwán y Guam. Las recientes imágenes sugieren que China colocó grandes maquetas de buques de guerra en el desierto de Taklamakan, en el noroeste del país, para refinar el posible empleo combativo de misiles balísticos. Así lo informó el Instituto Naval de Estados Unidos, centro analítico independiente que aglutina a expertos en el ámbito marítimo militar. Hace unos días en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la gran mayoría de los partidos demócratas y republicanos, salvo algunos de republicanos, votaron a favor de enviar $40,000 millones de armas a Ucrania. Un enorme préstamo, porque no es dinero regalado, pero que de todos modos es una monstruosa cantidad de dinero. Además, en un momento inflacionario muy fuerte para Estados Unidos,
que precisamente se da por ese tipo de apoyos indiscriminados, porque para enviar todas estas armas necesita el gobierno estadounidense imprimir todo ese dinero que sencillamente no tiene y seguirse endeudando. Fue muy criticado porque también varios miembros del Partido Demócrata, en particular del ala más progresista, acabaron apoyando. Y bueno, fueron los republicanos, por increíble que parezca, los que, algunos, claro, estuvieron en contra. Pero bueno, pasó la ley. Entonces se envió al Senado de los Estados Unidos. Y ahí tanto el líder demócrata como el líder republicano insistían que esta ley también iba a pasar rápidamente, que en un día todo iba a ser aprobado. Y bueno, al final iban a meter la aplanadora para enviar lo más pronto posible el apoyo a Ucrania. Los 40,000 millones de dólares en armas. Es increíble, es una monstruosa cantidad. Pero sucedió algo increíble e impensable. Salió un senador de Estados Unidos, republicano por ciento, Paul Rand, que bloqueó la legislación, o cuando menos la aprobación, a través de, es que en Estados Unidos en el Congreso hay una serie de medidas y bloqueos que utilizan de manera indiscriminada. Bueno, utilizó una de estas y bloqueó la aprobación rápida, y al contrario, al final se tiene que debatir, por así decirlo. Y muchas veces cuando se debate hay una estrategia que se llama filibuster, que permite que se debata de manera eterna. Así quedaron, ridiculizados. Los europeos recibieron una amarga sorpresa en su visita a Irán. Y es que las autoridades de Teherán detuvieron a 2 europeos durante la estancia del enviado de la Unión Europea con el fin de establecer negociaciones acerca de su plan nuclear. La noticia sale a luz a través de un comunicado del Ministerio de Inteligencia de Irán, donde explican que los europeos querían sembrar el caos. ¿Será una misión desesperada del bloque? El gobierno británico ya no puede ocultar los datos alarmantes de la economía y un informe demoledor sale a la luz. El primer ministro Boris Johnson recibe un durísimo golpe de los datos de la economía del pueblo británico que lo deja muy mal parado a nivel mundial. El primer mundo ya ni siquiera puede alimentar a su propia gente por sus políticas. En las últimas horas se dio a conocer un informe que tira por los suelos al gobierno británico. Los ciudadanos del Reino Unido ya ni siquiera pueden comer bien por el aumento de los precios del gas y la energía eléctrica, sumado a una de las inflaciones más graves de las últimas décadas. Literalmente, muchos británicos tienen que elegir sus comidas y cada vez más familias tienen que pedir apoyo y paquetes de ayuda alimenticia a los programas sociales. Mientras tanto, Boris Johnson sigue jugando a la guerra y firmando sanciones que luego repercuten en su propia economía. Les está sacando el pan de la boca a sus propios ciudadanos. Alejado de los refinados modales británicos, de los que al parecer aprendió poco, esta vez Johnson, a través de su canciller Liz Truss, advirtió que si la Unión Europea no flexibiliza para renegociar el acuerdo post-Brexit para Irlanda del Norte, actuará de forma unilateral para garantizar la estabilidad de esa región británica, tras calificar que el acuerdo negociado es insostenible. Desbordado por varios problemas políticos, las amenazas del premier británico son claras en las ya conflictivas relaciones con Bruselas tras el Brexit, y esta vez lo dejó explícito al señalar que no tendrá más remedio que actuar si el bloque no muestra la flexibilidad necesaria para mejorar el protocolo norirlandés. ¿Qué fue lo que sucedió? El mayor representante de Italia dijo que la Comisión Europea tiene que ser clara y concisa con respecto a si el pago en rublos es una violación a los acuerdos europeos o no lo es, puesto que para este jefe de Estado la decisión de bloquear esta moneda es lo menos conveniente y por ende cada vez más países le encuentran la trampa a los lineamientos de Borrell y von der Leyen. Al mismo tiempo, algunas naciones del viejo continente ya están considerando pagar el gas licuado estadounidense, no más para complacer a Bruselas. Por otro lado, el nacionalismo hace lo suyo y el oso de Europa es considerado un imperio por algunos países europeos. Pero, ¿qué hay de Washington? ¿Acaso el viejo continente no está harto de hacer todo lo que dice la Casa Blanca? Los detalles de esta historia